Mi hermano, yo no sé si usted sabía, pero en el mundo en el que nosotros vivimos, hay varias ciudades que reciben el siguiente apodo, que se les llama de la siguiente manera: Sin Cities, o ciudades del pecado. Y la razón por la que algunas de estas ciudades reciben este nombre es debido a ciertas características que se cumplen en ellas. Primeramente, la variedad de entretenimiento nocturno que hay en muchas de estas ciudades para adultos. Segundo, quizás la legalización de juegos de azar y la construcción de casinos que dan más oportunidad para este tipo de vida licenciosa. Quizás también el permiso o la tolerancia, en dependencia de lo que sea, del consumo excesivo de alcohol y de otras sustancias. Ahora, présteme atención, porque que estas ciudades sean llamadas ciudades del pecado no significa que este tipo de actividades no se den o no se practiquen en otras ciudades, sino que lo que significa es que estas ciudades sobresalen por encima de otras. Y aquí está la lista de las 4 ciudades que el Internet cataloga como ciudades del pecado en el mundo en el que vivimos. Y la última, y voy a dejar para último la más famosa y la que yo estoy seguro que ya vino a su mente. Pero la primera, la ciudad de Tijuana, en México. La segunda, la ciudad de Bangkok, en Tailandia. La tercera, la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, que pertenece a los Países Bajos. Y la cuarta, que es la más famosa, la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos, en el estado de Nevada. Interesante que en la Biblia también hay ciudades que sobresalen por causa de su pecado. Ciudades como Babilonia, ciudades como Nínive, ciudades como Samaria, y aunque parezca mentira, ciudades como Jerusalén sobresalen por su pecado. Pero quizás la más famosa, quizás la más popular y la que ha pasado a la memoria en la Biblia como un modelo del juicio de Dios contra el pecado y contra la maldad, son las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y yo te invito a abrir tu Biblia conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo 19, para que ese sea el pasaje en el que tú y yo meditemos en esta tarde, para que este sea el texto a través del cual Dios hoy nos hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Génesis 19 nos narra ese juicio que Dios ejecutó contra la ciudad y los habitantes de Sodoma y de Gomorra a causa de su pecado. Nuestras Biblias, escuche bien, nuestras Biblias tienen 49 referencias a la ciudad de Sodoma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y lo interesante es que la mayoría de estas referencias a la ciudad de Sodoma están asociadas o con su pecado o con el juicio y la destrucción que Dios trajo sobre ella. Pero esta mañana, además de eso que es verdad, hay algo que también ocurre en Sodoma y en la narración de Génesis 19 y no debemos pasar por alto. Dios no solo trajo su juicio y su destrucción sobre Sodoma, Dios también manifestó su salvación al liberar a Lot y al liberar a su familia. Génesis 19, versículo 29 dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Delante de nosotros en Génesis 19 tenemos una historia que nos enseña mucho acerca del carácter de Dios, pero también acerca del futuro juicio y de la futura salvación que Él va a traer a este mundo. Esta historia
nos permite hacernos y responder las siguientes preguntas que yo te propongo hoy. ¿A quiénes Dios destruye cuando envía su juicio? ¿Y por qué los destruye? ¿A quiénes Dios salva de su juicio? ¿Y por qué los salva? Yo quisiera que en esta mañana, en esta tarde, mientras avanzamos y estudiamos esta historia, encontremos las respuestas para estas preguntas y salgamos de aquí con una firme convicción de que Dios traerá su juicio por el pecado sobre este mundo, pero salvará a los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Para estudiar esta historia, Moisés nos ayuda a ubicar los eventos dentro de un marco de tiempo. Mire conmigo cómo comienza el versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Así que los primeros eventos de esta historia ocurren en la noche de un primer día y Moisés es enfático de que podamos observar eso. Pero en el versículo 15 dice, y al rayar el alba, al amanecer de un segundo día, pues otras cosas ocurren. Y esa es la estructura con la que vamos a estudiar esta historia. Los eventos de ese primer día en la noche y los eventos que ocurren ese segundo día en la mañana. Y hermanos, yo oro, escúcheme bien, yo oro que hoy Dios use esta historia para despertar nuestras conciencias y para reenfocar nuestra mirada en su salvación. Versículo 1 al 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Dos ángeles llegan a la ciudad de Sodoma, Lot los encuentra en la puerta de la ciudad e insiste que vengan con ellos a su casa. Moisés nos ubica a Lot en la puerta de la ciudad de Sodoma. Y escúcheme bien, porque esto no es un dato incidental, esto no es un dato secundario. Hay algo que Moisés quiere que pensemos y observemos al considerar dónde está Lot y cuánto ha sido asimilado por esta ciudad de Sodoma y de Gomorra. Hermanos, Lot no decidió vivir inmediatamente en la ciudad de Sodoma. En Génesis capítulo 13, cuando Lot y Abraham tienen esa disputa entre sus pastores y cada uno determina cuál lugar seguir, escucha lo que la Biblia dice en los versículos 12 y 13. Génesis 13, versículos 12 y 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Primero habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El punto del texto es que Lot se va acercando paulatinamente a la ciudad de Sodoma hasta que ahora se encuentra en donde, en la puerta de la ciudad, lo cual implica que a lo mejor ya tiene algún tipo de cargo o de autoridad o de influencia en medio de esa sociedad. Pero el versículo 13 es importante y nos lo está dando Moisés para que sepamos en dónde Lot está decidiendo ir a vivir. Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Los hombres de Lot sabía en la dirección que estaba yendo y aún así decidió caminar en ella. Y escúcheme bien, porque no quiero para nada insinuar que Lot se convirtió en perverso y corrompido como los habitantes de Sodoma.
No quiero para nada incitar o promover, como algunos predicadores hacen, que Lot adoptó la práctica y la cultura de Sodoma, porque eso no es lo que el Nuevo Testamento nos permite. El Nuevo Testamento en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 7 llama a Lot un hombre justo. Y llama a Lot un hombre que vivía afligido continuamente por la maldad que veía en la ciudad de Sodoma. Pero creo que sí debemos observar que si Lot decidió vivir en Sodoma y involucrarse tanto en esta sociedad corrompida, significa que aunque era justo, no era muy sabio. Aunque era justo, no era muy sabio. ¿Sabe por qué? Porque si comparas la actitud de Lot acercándose más y más a la ciudad corrompida de Sodoma y la que describe el Salmo 1, el varón justo y bienaventurado que busca apartarse del mal, te das cuenta entonces que Lot, no fue muy sabio en la decisión que tomó, como muchos de nosotros tampoco. Mientras que el varón justo y bienaventurado que se describe en el Salmo 1 no anda en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, no sigue el consejo de los malos, Lot se acerca más y más. Lot se envuelve más y más. Dios se amolda más y más a una ciudad corrompida y pecadora como Sodoma. Quizás la insistencia de Lot a que estos visitantes pasen la noche con él en su casa es porque él sabe lo peligroso que es quedarse fuera de esta ciudad. Él sabe que las noches en Sodoma son impredecibles y muchas cosas pueden pasar. Él sabe lo peligroso que es para viajeros desconocidos quedarse en Sodoma sin la protección de un techo o de una vivienda. De hecho, el texto nos lleva inmediatamente a ver el peligro. Los hombres de Sodoma, versículo 4, rodean la casa de Lot con perversas intenciones de abusar sexualmente de los visitantes. Pero antes que se acostasen, ellos llegan en la tarde, Lot les prepara este banquete, ya están listos para ir a dormir, pero no, en esta ciudad la noche es peligrosa. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hermanos, estos varones no quieren compartir el número de WhatsApp con estos varones. No es seguirlos en Instagram lo que están buscando. No es mandarle un send request en Facebook. Estos varones quieren abusar y violar sexualmente a estos visitantes. El lenguaje de Moisés es figurado, como muchas veces usa la Biblia. Pero esta idea de conocer se usa muchas veces en Génesis y en toda la Escritura para llevar una connotación sexual. Por ende, la idea de estos hombres es violar y abusar sexualmente de estos visitantes que ahora se refugian en casa de Lot, lo cual revela el grado de corrupción en el que toda esta ciudad ha caído. ¿Observaste en el versículo 4 lo detallado que fue Moisés? Para describir a la ciudad entera y a los hombres de la ciudad rodeando la casa. Observa de nuevo el versículo 4. Todo el pueblo, todos los varones de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. Y este es un dato importante porque nuestro texto está conectado ¿con qué? Con la intercesión de Abraham en el capítulo anterior. Dios le revela a Abraham por la bendición que él se va a convertir para las naciones en la persona de Cristo Jesús, que él va a destruir estas ciudades. Y Abraham, como un modelo de Cristo, empieza a interceder por ellas. Pero una intercesión, escucha bien, que termina dándole la razón a Dios y no a Abraham. No, en la historia de la intercesión hay muchas cosas que aprender de Abraham, pero lo que hay que aprender es de la justicia de Dios.
Porque Abraham empieza a decir, Señor, tú que eres el juez justo, vas a destruir toda una ciudad por dos o tres pecadores. En otras palabras, ¿te has oído el refrán que dice justos por pecadores? Es lo que Abraham le está diciendo al Señor. No trates tú a justos por pecadores. Y Dios dice, ok, si hay 50, no la destruyo. Y Abraham sabe la ciudad y dice, bueno, bajemos a 40. Está bien, si hay 40 no los destruyo. Bueno, Señor, bajemos a 30 porque pudiera ser que la maldad ha proliferado y la gente se ha dejado contagiar. Está bien, con 30 no las destruyo. Bueno, ¿y 20? Está bien, con 20 no los destruyo. En ciudades, recuérdese, Sodoma y Gomorra son dos ciudades, pero la geografía de Palestina dice que esto eran varias ciudades alrededor. No es solo una, son varias ciudades que se encuentran en el valle del río Jordán, de las que estamos hablando. No hay 20 justos en todas esas ciudades juntas. No hay ni siquiera 10. Y por eso Abraham dice, no voy a orar más. Porque el justo juicio de Dios viene sobre pecadores que viven desenfrenadamente en contra de su voluntad. El dato que Moisés nos da aquí acerca de que es todo el pueblo, es un énfasis para decirnos, no hay 10, Abraham, no hay 10. El pecado ha sido profundo, extendido, asimilado y aceptado por toda esta sociedad de Sodoma y de Gomorra. Y el juicio de Dios contra ellos es un juicio justo, porque Dios es un Dios y un juez justo. Es importante decir en este punto de la historia que la homosexualidad no era el único pecado de la ciudad de Sodoma ni de Gomorra, pero fue el pecado que dejó ver con claridad la corrupción y la degradación al que habían llegado sus habitantes. En Ezequiel capítulo 16, verso 48 al 50, se detallan otros pecados que estaban presentes en la ciudad de Sodoma, por los cuales Dios también trajo su justo juicio sobre ellos. Y vamos a leer el texto. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. En otras palabras, tú eres peor que ellos. Siguiente versículo. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, glotonería y abundancia de ociosidad, y tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, versículo 50, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. No es un pecado de homosexualidad, son muchos pecados, entre ellos la homosexualidad. Y yo no planifiqué predicar esto hoy, pero en un mundo donde hoy se celebra un orgullo, un mes de orgullo, a un pecado que Dios rechaza contrario a su diseño, nos dice como lo estaba Jerusalén en esa época, que probablemente nosotros estamos en una sociedad peor que la de Sodoma y de Gomorra. Ahora, versículo 6, Lot intenta persuadir a estos hombres perversos. Dios intenta evitar que cometan tal maldad contra estos huéspedes. Versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos. ¿Te das cuenta por qué tú no llamas hermanos míos a gente que vive de esa manera cuando tú deseas agradar a Dios? Tú puedes llamarle amistad, tú puedes llamarle vecino, conocido, pero la manera en la que Job se identifica con sus palabras con estos hombres nos dice que aunque era un hombre justo, no estaba tomando sabias decisiones. Así que entonces Lot salió a ellos y a la puerta, versículo 7, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, que no hagáis tal maldad. Creo que el intento de Lot, no sé por qué Lot y Job me tienen hoy desesperado, pero usted sabe de quién estoy hablando, ¿ok? Estoy hablando de Lot. Pero el intento de Lot de persuadir a estos perversos hombres es un buen intento. Lo que yo no sé es lo que está pasando por su cabeza.
Porque para persuadir a estos hombres de abusar sexualmente de estos visitantes, ¿sabes lo que Lot hace? Le ofrece sus hijas vírgenes y les dice, eso es el Día de los Padres, qué mal modelo de padre para el Día de los Padres, ¿ah? ¿Cómo va a ofrecer sus 2 hijas vírgenes para que sean abusadas sexualmente por estos hombres depravados? Su intento de persuadirlos, su intento de denunciar su pecado es bueno. Su forma o su solución, una vez más, poco sabia, poco sabia. A partir del versículo 10 en adelante, entonces estos hombres se enfurecen contra Lot y ahora los ángeles intervienen y salvan a Lot y lo ponen a salvo dentro de la casa y hieren con ceguera a los hombres de la ciudad. Y escuche bien porque los versículos 12 y 13 son muy importantes en esta historia. Yo estoy casi seguro, no lo puedo comprobar con toda seguridad, pero yo estoy casi seguro e inclinado que hasta este punto Job no sabe que estos viajeros son ángeles. Ni siquiera por qué están en Sodoma. Pero a partir de ahora lo va a saber. Y la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo va a responder este hombre? ¿Cómo va a reaccionar este hombre ahora cuando sepa de dónde vienen estos mensajeros y qué es lo que vienen a hacer en esta ciudad? Versículo 12. Y le dijeron los varones a Lot, después de haberlo salvado, después de haber herido a los varones, a los hombres de la ciudad: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ahora él sabe por qué esos mensajeros están aquí. Ahora él sabe que han sido enviados como instrumentos para ejecutar el juicio de Dios. Y la pregunta vuelve a ser, ¿qué va a pasar a partir de este momento con Lot? Ahora que sabe el juicio que viene sobre Sodoma, ahora que sabe el juicio de Dios sobre Gomorra, ¿cómo va a responder a este hombre ante esta realidad? Y el versículo 14 es un lindo versículo porque muestra un poco todavía de la nobleza del corazón de Lot, pero nos recuerda nuevamente la corrupción del corazón del pecador sin Dios. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Hermanos, este es un versículo triste, versículo doloroso, porque mientras Lot, que ahora sabe lo que Dios va a hacer, mientras Lot, que ahora cree que el mensaje de los ángeles de parte de Dios es verdadero, desea compartirlo con sus yernos para que escapen junto con él y con su familia, estos consideran que se están burlando de él, de ellos. Y yo quiero que usemos la imaginación por un momento. Yo quiero que usemos la imaginación e intentemos recrear la conversación de Lot con sus yernos. Probablemente Lot llega rápido, agitado a casa de sus yernos y les dicen: muchachos, Dios va a destruir esta ciudad. ¿Quién? Dios, el Dios de Abraham, el Dios que yo creo, el Dios en el que yo sirvo. ¿Que va a qué? A destruir esta ciudad. ¿Estás loco? Esta ciudad es bendecida por Dios. Esta ciudad tiene demasiada prosperidad. Sí, pero su pecado lo ha lastimado, su pecado lo ha ofendido. No, ¿sabes qué? No creemos que eso sea real. ¿Sabes qué, muchachos? Tenemos que salir hoy mismo de aquí, esta misma noche. ¿Ahora? ¿De noche? No, eso es muy peligroso. Eso ni siquiera tiene sentido. Y así son todos los que escuchan el mensaje de Dios y no lo creen. Creen que no tiene sentido, creen que parece una burla, creen que no es real, hasta que llega el día en el que Dios ejecuta su destrucción y su juicio se hace verdadero.
Versículo 15, como les mostré al principio, nos muestra el segundo marco de la historia. Estos son los eventos que pasan en la noche el primer día. Ahora, versículo 5, al rayar el alba, ya estamos en el nuevo día, dos cosas suceden ahora. La primera, la familia de Lot y su familia son salvadas. Gloria a Dios. Y el juicio de Dios cae sobre Sodoma y sus habitantes. Versículos del 15 al 22, la familia de Lot y él son salvados. Pero son salvados por gracias a la insistencia de los ángeles. Hermanos, lee conmigo el versículo 15 y el versículo 16. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. ¿Quién tenía la prisa? Los ángeles, no Lot. Diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Qué está pasando en la cabeza de este hombre? ¿Acaso él no percibe el sentido de urgencia, de peligro que está viviendo y que necesita huir para salvarse? Seguramente, al igual que yo, tú has visto algunas imágenes, pequeños videos de personas cuando están en lugares que se están incendiando y cómo corren por su vida ante sentir el peligro que están viviendo. Lot no está sintiendo ese peligro. El mundo no está sintiendo ese peligro. Y me duele decir que algunos aquí tampoco están sintiendo ese peligro. Sabemos que el juicio de Dios viene, pero si creyéramos que está tan cerca, viviéramos diferente para las cosas de Dios y no como lo estamos haciendo. Solamente por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, a corazones como el tuyo y como el mío, nos toma de la mano y nos saca de este mundo para ponernos a salvo. Mira lo que dice la Reina Valera, comienza traduciendo el versículo 16. Y deteniéndose él, Lot, ya otros se están confundiendo también, ¿eh? Otras versiones de la Biblia traducen esta frase, deteniéndose él, de la siguiente manera. Titubeaba, no se apuraba. Y la Biblia en traducción textual dice, no se decidía. Y yo sigo preguntándome, ¿qué está pasando en la cabeza de este hombre? Este hombre sabe que el juicio viene, este hombre sabe que está en peligro, pero no tiene un sentido de urgencia, por lo cual puede perecer igual que los demás. Saber que Dios es real no te salva. Saber que Dios va a juzgar este mundo no te salva. Correr a refugiarte en su Hijo Jesucristo y vivir para su gloria por la fe en Él te salva. Hermanos, ¿por qué los ángeles tienen esta condescendencia con Lot? ¿Por qué lo sacan de la mano en vez de decirlo, sabes qué, quémate con ellos tú también? Por la misericordia que Jehová tuvo con él. ¿Por qué Dios no se cansa de ti? ¿Por qué Dios no se cansa de mí? ¿Por qué a pesar de tus infidelidades y mis infidelidades, Dios no se cansa de nosotros y nos deja y nos abandona al pecado que elegimos cada día? Por la misericordia que tiene para contigo y por la misericordia que tiene para conmigo. Versículo 17. Finalmente están fuera de la ciudad. No están a salvo todavía, pero están fuera de la ciudad. Y ahora que están fuera de la ciudad, los ángeles instruyen a Lot para que escapen por sus vidas sin mirar atrás y que no perezcan. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezca. Escapa al monte. Por supuesto, geográficamente, el monte es los montes de Moab, que estaban más al sur. Pero estaba conversando esta semana con el pastor Esteban Irving,
Y yo le decía, pastor, estoy preparando este mensaje, así que deme unas claves ahí para poder saber cómo guiar a la iglesia. Y él me decía, hace mucho tiempo yo prediqué este sermón. Y yo les decía, escapa de la ciudad del pecado al monte del Calvario. Porque aunque literalmente el monte son los montes de Moab, es a otro monte donde tú tienes que correr hoy para ser salvado y estar seguro, y es el monte del Calvario. Es a correr a Cristo y a la fe en Él a donde tienes que ir para estar seguro, para estar a salvo y para no sufrir el juicio justo de Dios sobre este mundo. Al siguiente día, al rayar el alba, dos cosas pasan. La familia de Lot, por la misericordia de Dios y la intervención e insistencia de los ángeles, son puestos a salvo. Pero lo segundo que pasa a partir del verso 23, el juicio de Dios cae sobre Sodoma y sobre sus habitantes a causa de su pecado. Verso 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Hermanos, el lenguaje de Moisés en este versículo y en el versículo 29, es enfático. Enfático de que podamos interpretar que la destrucción que ocurrió instantánea, inmediata e impredecible en estas ciudades vino de parte de Dios, quien ejecutó su juicio contra ellos a causa de su pecado. Muchos científicos, muchos arqueólogos proveen razones naturales para explicar lo que pasó aquí. Ellos explican que el área y esta región de Palestina, que se conoce como el Valle del Jordán y el Valle del Mar Muerto, es rica en asentamientos de petróleo y en asentamientos de azufre. Y ellos dicen que quizás algún sismo liberó gases a la atmósfera de estos minerales y comenzó en algún punto a incendiarse, creando la catástrofe que la Biblia describe. Y yo creo que eso puede ser verdad. Pero pasó el día que Dios quiso ejecutar su justo juicio sobre estas ciudades a causa de su pecado. Dios usó medios naturales para llevar a cabo su obra sobrenatural sobre estas ciudades. De hecho, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6, se nos dice que Él trató a estas ciudades de Sodoma y de Gomorra, y el juicio de Dios contra ellas, Dios hoy lo usa como un ejemplo para advertir a todos los que deciden vivir en su pecado y en su impiedad, lo que Él hará con ellos también. 2 de Pedro capítulo 2, verso 6, dice de la siguiente manera: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Si tú estás aquí y tú quieres vivir impíamente, sin tener en cuenta a Dios y entregado a tu pecado, eso es tu decisión. Pero esto es lo que te espera, porque Dios ya ha dicho cómo va a tratar a los impíos al final. Tú puedes vivir como tú quieras. Yo no tengo el derecho de decirte cómo tú tienes que vivir. Yo no, Dios sí. Tú puedes vivir como tú quieras. De hecho, tú puedes hacer mucho más que eso. Si tú quieres, tú puedes aliviar tu conciencia viniendo los domingos aquí para salir el lunes a vivir como te dé la gana. Tú puedes hacer eso también. Pero esto es lo que te espera. Esto es lo que espera a los impíos que no aman a Dios, que no buscan a Dios, que no creen en Dios y que no viven para la gloria de Dios. Dios ha dicho, no los voy a tratar diferente, como a Sodoma y como a Gomorra. Lo que nos sorprende en la historia, escuche bien, lo que nos sorprende en la historia, volviendo a Génesis 19, en el versículo 26, lo que nadie esperó en la historia, es que algunos de los que parecía que se iban a salvar terminaron igual de destruidos como los de Sodoma. Y el verso 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás
a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Lo que yo no hubiera esperado en esta historia es que los que acaban de ser sacados de la ciudad y guiados por los ángeles para ser puestos a salvo, que uno de ellos también termine igual de condenado, igual de destruido, igual de juzgado como los de Sodoma y como los de Gomorra. Esta es la historia. Pero antes de terminar, déjenme traer algunas aplicaciones para nosotros, para nuestros corazones, a la luz de los personajes principales de esta historia. Cada personaje principal de esta historia nos va a enseñar algo, pero el último es con el que yo quiero que tú te quedes en tu corazón. Lo primero que pensemos es en Dios. ¿Dónde está Dios en la historia? Bueno, presente a través de los mensajeros que envía, presente a través del juicio que trae. Y lo que nosotros aprendemos en esta historia acerca de Dios es muy simple, hermanos. Dios, el Dios de la Biblia, no el que tú te inventaste, no el que tu abuelita te enseñó, no el que los filósofos promueven, el Dios que se revela en su palabra como Él es, en su carácter perfecto y en su carácter santo, es severo y es justo y castiga el pecado y al pecador no arrepentido. Dios, el de la Biblia, es severo y justo y castiga el pecado y al pecador, escucha bien, no arrepentido. Hay una media verdad en esta frase que se le atribuye a Gandhi, que ha engañado a muchas personas. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hay una media verdad en esa frase, pero esa media verdad confunde a muchos. Porque yo veo en Sodoma y Gomorra a Dios castigando a la ciudad, a la tierra y a los pecadores en ella, a todos por igual. Sí, Dios ama al pecador y en su paciencia retiene su juicio. Sí, Dios ama al pecador y en su paciencia envía pregoneros de justicia para que proclamen el evangelio, ofrezcan salvación, vida eterna y todos los que se arrepientan se salven. Sí, pero cuando llegue el día, y escuche bien, a Dios no le va a doler juzgar al pecador como resultado de su pecado y de lo que merece. Pero eso no es lo único que aprendemos de Dios. Dios es compasivo, Dios es misericordioso y salva a los que creen. Cuando los ángeles le dicen a Lot, hoy viene la destrucción, Lot lo creyó y como lo creyó salió a buscar a sus yernos. Si hubiera sido yo probablemente, no hermanos, yo también hubiera ido, ya, yo también hubiera ido, está bien, ya. Sí, para quedar bien, está bien, yo también hubiera ido. No, que hay compromisos aquí que no puedo. Yo también hubiera ido. Oye, ¿sabes qué? En 2 días que viene el juicio, que sí que te vengo a recoger. No, mentira, no, es broma, Christopher, es broma. Hermanos, Dios es compasivo, Dios es misericordioso y salva a los que creen, a los que creen. Ahora escuche bien, hablemos de los que fueron destruidos. ¿Por qué fueron destruidos? ¿Por qué los hombres de Sodoma y lamentablemente los yernos de Lot también fueron destruidos? La respuesta es sencilla, por eso es que estudiamos la historia primero. Los hombres de Sodoma por entregarse abiertamente a una vida de pecado que deshonra y ofende a Dios el Creador. Y los yernos de Lot por rechazar el anuncio y la advertencia de juicio y la oferta de salvación. ¿Por qué serán destruidos pecadores en este mundo en el día final? Porque han querido vivir lejos de Dios y han rechazado el evangelio de Jesucristo, que advierte del futuro juicio y ofrece en Jesucristo perdón y salvación y vida eterna. Así de simple, hermanos. Los que son destruidos, vamos a ponerlo en esta frase, son destruidos porque quieren. Ahora, los que fueron salvos, pensemos en Lot y al menos en sus 2 hijas. ¿Por qué fueron salvos? O no porque eran justos, o no porque eran temerosos de Dios, o no porque se portaban bien. ¿En serio? Hermanos, yo creo que la única respuesta de por qué Lot fue salvo, creo que hay 2. Primero, por Abraham.
por Abraham. Y eso nos ayuda a pensar en algo. La única razón, ¿quién va a ser la simiente de Abraham que va a bendecir al mundo con salvación? Cristo. Y la única razón por la que tú y yo vamos a ser salvos es por estar emparentados con Jesucristo. Porque en Cristo hemos sido justificados, en Cristo hemos sido perdonados. No. El mejor de nosotros o la mejor de nosotros no se gana la salvación de Dios. Así que asegúrate de estar, ¿qué? Unido a Dios en Cristo. Así que asegúrate de ¿qué? De estar en Cristo por medio de la fe en su nombre, en su muerte y en su sangre. Además de estar emparentados con Abraham, ¿por qué se salvaron? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Nosotros, si Dios en su misericordia quiere, seremos salvados por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Así que hemos aprendido de Dios, hemos aprendido de los que fueron destruidos, hemos aprendido de los que fueron salvados, pero dejé el último personaje para el final con el que quiero que te lleves en tu corazón. Hablemos de la mujer de Lot. Hablemos de la que parecía que se salvaba, pero al final se perdió. Hablemos de la que parecía que iba a estar a salvo, pero al final pereció. Porque yo creo que con ella nos podemos identificar muchos de nosotros en este peregrinar en este mundo hasta que heredemos la vida eterna en Cristo Jesús. Y antes de hablar de la mujer de Lot, yo quiero que tú escuches las palabras de Jesús. Porque Jesús en una ocasión les dijo a una multitud que se acuerden de la mujer de Lot. Y yo creo que ahí está el secreto para nosotros. La razón por la que fui motivado a predicar este mensaje fue porque Jesús nos dijo que nos acordemos de ella. Y porque mientras iba manejando hacia Virginia en mi tiempo de descanso, el Señor usó el sermón de un pastor sobre la mujer de Lot para ministrar a mi corazón. Ahora, nosotros estamos estudiando los 10 mandamientos. Yo te prometo que yo no he hecho plagio. Yo no he predicado el sermón de ese pastor. Yo prediqué mi propio sermón. Pero lo que él predicó bendijo tanto mi corazón y se conectó con lo que más adelante voy a explicar que he estado sintiendo que la iglesia necesita escuchar. Así que mira las palabras de Jesús en Lucas 17, 29 al 32. Jesús está hablando del día final. Jesús está hablando del momento de su venida y está usando la experiencia de Lot y el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Lucas 17, 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, yo hubiera dicho la noche, pero bueno, mas el día en que Dios salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo? De repente, sin que lo esperen, sin que sepan cómo, cuándo, porque como están viviendo en su pecado y están rechazando el mensaje de Dios, no están apercibidos de su venida. Verso 31, en aquel día, ahora viene un poco de la explicación de Jesús que es importante para mirar a la mujer de Lot y ayudarnos a entender. Si nos estábamos preguntando qué pasa en la cabeza de Lot, ahora nos tenemos que preguntar qué está pasando en la cabeza de esta mujer. En aquel día, dice Jesús, cuando llegue el momento de su venida, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, ¿qué dice Jesús? No descienda a tomarlos. No es prudente ponerte a pensar en lo que dejaste, en lo que tienes o en lo que vas a perder. No es prudente, no es sabio. Y el que está en el campo, asimismo, tampoco vuelva atrás. Y vienen entonces las palabras de Jesús. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Cómo nos ayudan las palabras de Jesús a entender lo que está pasando en la mujer de Lot? Yo te hago esta pregunta. ¿La mujer de Lot pereció solo por dar una simple mirada hacia atrás? Yo creo que el sentido del texto lo que quiere indicar es que no es esto lo que ella hace,
es que es un corazón que está arraigado a la ciudad de Sodoma y a las posesiones que está dejando atrás, y sus ojos revelan dónde estaba su corazón y su tesoro. Lo único que está pasando con esta mujer es que sus ojos están yendo en la dirección en donde ya está arraigado su corazón. En Sodoma, en los bienes, en lo que perdió o en lo que está por perder. Hermanos, ¿qué cree usted que quiso decir Jesús cuando nos exhorta a que nos acordemos de la mujer de Lot? Yo voy a decir esto con mucho cuidado. Yo quiero que este mensaje sea un mensaje alentador y transformador para tu vida y para tu conciencia. Pero yo quiero que tú me escuches bien. Los que llegan al cielo no es porque dicen que van de camino al cielo. Voy a volver a repetir eso. Los que lleguen al cielo, a la herencia de salvación, no es porque dicen que están yendo de camino al cielo, sino porque tienen un corazón puesto en las cosas celestiales y no arraigado a los bienes y los placeres de este mundo. Decir que vas al cielo no te garantiza que vas a llegar. Tener tu corazón en las cosas celestiales y en Dios y en su palabra por la fe te garantiza que vas a llegar. Escucha las palabras de Pablo, que yo creo que aplican bien para ayudarnos a entender el corazón de la mujer de Lot, del cual nosotros debemos recordar. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, si eres un hijo de Dios, si eres parte de su reino, si dices que vas al cielo, oye, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Paréntesis, nadie está diciendo que las bendiciones que podemos recibir y tener en este mundo son pecados o son malas. Lo que estamos diciendo es que un corazón arraigado a esas cosas se quedará en este mundo. Y que un corazón que agradece a Dios por ella, pero está en las cosas celestiales, está seguro en Dios. Está seguro en Dios. Hermanos, nosotros necesitamos un nuevo corazón dado por Dios que busca las cosas de arriba y se desarraiga en sus raíces de este mundo. Nosotros necesitamos un corazón que ahora vive acumulando tesoros para lo eterno y no simplemente aferrado a lo terrenal. Nosotros necesitamos un corazón que luche diariamente por hacer morir en nosotros el amor por este mundo y el amor por las cosas de este mundo. ¿Y cómo hacemos eso, pastor? Él dijo que Él es el que da un nuevo corazón. Tenemos que pedírselo a Él. Tenemos que rogárselo a Él. Tenemos que pedirle a Él que nos haga morir, que nos ayude a hacer morir lo terrenal en nuestros corazones. Porque un corazón arraigado a este mundo, y un corazón arraigado a los bienes de este mundo, y un corazón arraigado a las cosas de este mundo, como la mujer de Lot, no va a faltar mucho para que ceda la tentación de mirar atrás y de volver atrás. ¿Sabes por qué muchos abandonan la iglesia? Porque el corazón, aunque el cuerpo está en la iglesia, el corazón está en el mundo. Y cuando tú tienes el corazón en el mundo y el cuerpo en la iglesia, no va a faltar mucho tiempo para que tú cedas y para que yo ceda, porque yo no estoy libre de esa tentación, a mirar atrás y a volver al mundo. ¿Quieres que te diga cómo se hace morir? ¿Quieres que te dé un secreto? ¿Cómo se hacen morir las cosas del mundo? ¿Quieres que te enseñe? Bueno, no es porque yo lo he logrado, pero es porque alguien me dijo, lo leí en algún lugar y te lo quiero compartir. Se dice que un piloto de aviones de combate estaba haciendo su maniobra. Y cuando empieza a hacer su maniobra, se da cuenta que de manera inexplicable había una o dos ratas que estaban dentro del motor del avión y que todavía estaban vivas intentando morder los frenos
los cables de los frenos de la aeronave. Así que imagínate el miedo del piloto entendiendo que su vida está en peligro y que tienes a estas ratas en medio del motor, en medio de la aeronave. Así que la pregunta que le hace a la cabina es, ¿cómo puedo lidiar con las ratas? Y la cabina le dice, vuela bien alto, porque mientras más subes, menos oxígeno tienen y mueren. ¿Tú sabes cómo se hacen morir las cosas de este mundo? Subiendo arriba, mirando arriba, buscando lo de arriba, para que el amor y el pecado de nuestro corazón se quede sin oxígeno y muera. Buscar las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo, en donde está Cristo sentado. Deleítate en lo que viene de Dios y no en lo que ofrece este mundo. Hermanos, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero si no te has dado cuenta y no estuviste el domingo pasado, yo quiero que tú escuches esto hoy y yo te pido que tú trates de estar el domingo que viene con nosotros. Cuando yo salí de vacaciones, yo le dije al Señor, y ayer lo hablaba con los hermanos de la oración. Cuando yo salí de vacaciones, yo les dije al Señor, Señor, algo está pasando y yo no sé lo que es. Yo necesito que tú me ayudes, que tú me reveles, que tú me guíes, porque yo siento que los que son comprometidos ahora están como que divariando con las cosas de este mundo. Que los que son fieles pareciera que están cediendo a la presión de este mundo. Y que como que no estamos muy sintonizados en atesorar y amarte a ti por sobre todas las cosas. La gente falta cuando quiere, la gente diezma cuando quiere, la gente sirve cuando quiere, la gente hace lo que quiere. Señor, algo está pasando y yo me siento responsable con tu iglesia, así que por favor ayúdame a saber qué hacer. Y en esa conversación por toda una semana con el Señor, varios pasajes vinieron a mi mente. Y el primero fue el de la semana pasada, Salmo 73, en donde el Señor puso en mi corazón, pudiera ser que algunos están menguando en su fe, porque están tan decepcionados por el sufrimiento, tan decepcionados por la vida difícil que están llevando, que cuando están mirando al mundo y viendo lo que ellos están viviendo, se sienten agotados, se sienten débiles. Y por eso la semana pasada hablábamos de Asaf, el corazón que mira al mundo y se pregunta cómo ellos, que son los perversos, reciben lo que yo esperaría tener de Dios como parte de su bendición. Y Asaf dijo esto, hasta que Dios no solucionó eso en mi corazón, yo casi desmayo, yo casi resbalo, yo casi pierdo la fe. Así que yo voy a decir esto con mucho cuidado. Pero yo siento en mi corazón, hay hombres y mujeres en esta iglesia que pareciera que están mirando demasiado lo bien que le está yendo a la gente en el mundo. Y porque como no están experimentando esa misma bendición, están desfalleciendo en su fe. Y la semana pasada el Señor les dijo a esas personas, entra en su presencia, disfruta su presencia, porque el Señor te va a hacer comprender. El Señor te va a hacer comprender que Él es más valioso que todo este mundo con sus riquezas. Pero hoy, que es el segundo mensaje que el Señor puso en mi corazón, es diferente, pero también tiene que ver con el corazón y la mirada. El corazón de Asaf está angustiado, sufrido y por ende mira distorsionadamente al mundo. Hoy tenemos un corazón que sigue en el mundo, que está arraigado al mundo, que anhela y desea las cosas del mundo y por ende pronto va a mirar atrás. Si no es que ya lo está haciendo. Yo quiero decirte a ti que estás aquí en esta mañana. Yo quiero decirte a ti que estás aquí en esta tarde con la ayuda y el temor del Señor en mi corazón, sin ser un profeta y sin que Dios me haya revelado rostro ni nada por el estilo, pero con una convicción profunda en mi corazón de que esto viene de Dios y que Dios está hablando a través de mí hoy. Escúchame bien. Busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Si tu anhelo es caminar con el Señor, si tu anhelo es heredar la vida eterna, si tu anhelo es disfrutar de su presencia, busca las cosas de arriba, desarraiga tu corazón de este mundo, porque falta poco para que mires atrás, porque falta poco para que vuelvas atrás. Busca las cosas de arriba y haz morir en tu corazón las cosas de este mundo. Y la próxima semana, como yo dije, el Señor ya ha puesto también un tercer mensaje para la iglesia y para mi propia vida, hermanos.
porque también es para mi propia vida. Y en las próximas semanas, yo sé que tú sabes, pero nunca está de más recordarlo, que el único lugar donde nuestros ojos tienen que estar para que puedan correr sin desmayar es en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Si esta iglesia y cada creyente en ella va a perseverar para llegar al final y heredar la vida eterna en Dios, tiene que tener los puestos los ojos en Jesús. Y tiene que tener el corazón con sus tesoros en la presencia de Dios. Si no, no vamos a llegar. Si no, vamos a perecer. Acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate de su corazón. Acuérdate de su mirada. Pero acuérdate también de que Dios salva a los que creen. Dios salva a los que creen y se arrepienten. Vamos a orar.